Bueno, y continuamos en esta edición del Mediodía de BTV Noticias a lo que le habíamos prometido, a Lucía Bettencourt, que desde el Parlamento primero nos va a estar informando sobre el tema de la moción de censura al ministro del Interior, pero tiene otros temas para compartir con nosotros. Te damos la bienvenida, te vemos y te escuchamos. Adelante, Lu. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Exactamente, una jornada con bastante movimiento aquí por el Parlamento, donde temprano comenzó a sesionar la Cámara de Senadores, pero como bien decías, en minutos nada más desde la hora 14 está previsto que comience a sesionar la Cámara de Diputados con la moción de censura planteada por el Frente Amplio la semana pasada durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Como bien recordemos, en esa instancia, desde Cabildo Abierto se presentó incluso otra moción que no acompañaba a la de la coalición de gobierno y se entiende por estas horas que no estarían los votos, según también así lo hizo saber Cabildo Abierto, para apoyar esa moción de censura que presenta el Frente Amplio. En esta oportunidad ayer se reunió Cabildo Abierto, la bancada. A esta hora también están reunidos los coordinadores de las bancadas que integran la Cámara de Diputados para saber también cómo va a ser el orden de esta sesión, que se espera que sea intensa pero no tan extensa, teniendo en cuenta que a la hora 16, es decir, 2 horas después que se dé inicio a la sesión, ingrese el proyecto de ley de rendición de cuentas, que el viernes pasado llegó aquí al Palacio Legislativo y que se da inicio ahora al trámite para luego ingresar ya a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se dará trámite dentro de la Cámara de Diputados. Es decir, va a continuar esta sesión que al menos se espera que sea ordenada, pero intensa y que no prospere, al menos así lo se espera por parte de la coalición de gobierno de la bancada oficialista. Pero esto no termina aquí, porque hoy estaba previsto que también se diera lugar o se votara ya de forma grave y urgente el Fondo de Emergencia Hídrica que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento, pero que no se terminó votando hoy debido a estas instancias donde ambas cámaras están con otros temas. Se va a estar votando mañana en ambas cámaras, tanto Cámara de Senadores como de Diputados, de forma grave y urgente, este fondo de emergencia hídrica que es similar al que se implementó durante la emergencia por coronavirus, es decir, el fondo COVID que implementó el gobierno en ese momento. Eso se va a estar tratando mañana. Y en este contexto, hoy en la media hora previa, el senador Guido Manini Ríos se refirió a la crisis hídrica y planteó allí que OCE debería cambiar o adoptar una política que ayude o que no le esté cobrando el agua que se está brindando a la población en Montevideo y en el área metropolitana debido a la calidad de esta agua. Vamos a compartir lo que decía el líder de Cabildo Abierto. Unos y otros son responsables las anteriores administraciones que desde el año 2010 tenían a la vista el gran problema que se cernía sobre todo a los habitantes del área metropolitana y no movieron un pelo para solucionarlo. Siempre la lluvia dejó en segundo plano, en segunda prioridad, lo que debía haber sido la primera prioridad. Pero también hay responsabilidades en la actual administración que ante la agudización del problema climático hasta el día de hoy no ha hecho o no ha tomado las medidas necesarias. Creemos que Casupá se debió haber construido, por supuesto que sí, más allá de que podemos pensar que si estuviera construida tampoco habría agua dada la situación de la crisis. Hoy se habla de una obra a nivel del río San José, un desvío hacia el río Santa Lucía, para solucionar tal vez en parte el problema. La pregunta que me surge a mí y creo que le surge a cualquier uruguayo, es que si eso era solución, ¿por qué no se hizo hace meses? Ahora estamos contrarreloj, si son 30 días, si son 60, si son 90, pero claramente ante un daño ya irreversible, ante una afectación ya irreversible para los consumidores del área metropolitana. Porque las víctimas de toda esta situación sin duda son los usuarios que no están recibiendo hace buen rato agua potable. Entendemos que es imprescindible
que la OCE no cobre el consumo de agua mientras el agua no sea potable, porque no está cumpliendo con una parte del contrato que le exige darle agua potable a los usuarios. En este contexto se hicieron aquí presentes en el Parlamento el expresidente de la República, José Mujica, y también el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Ambos concurrieron porque se realizó un homenaje al dúo Larbonoa Carrero debido a su trayectoria de 45 años. Y en esa oportunidad se le aprovechó, por supuesto, para consultarle por esta crisis hídrica. Desde el expresidente José Mujica decía que en realidad el problema viene desde hace años porque se tiene una única fuente desde hace muchos años para suministrar a medio país prácticamente, a más de 1,5 millones de personas aquí en el sur. Ese es uno de los principales planteos que señalaba el expresidente. Además, indicó que él, por ejemplo, no bebe agua de OCE desde hace más de 30 años porque la consume de un pozo que tiene en su chacra. En tanto, el intendente de Canelones dijo que más allá de entregarle dinero a unas 500.000 personas por parte del MIDES o de buscar alternativas, lo que se debe solucionar es la logística para hacerles llegar el agua en calidad, de que sea consumible a todos aquellos que lo necesitan, y desde la Intendencia se está haciendo sobre todo en la zona rural. Esto explicaban los dos jerarcas o dirigentes del Frente Amplio. Nosotros hace muchos años que tenemos un error estratégico, dependemos de una fuente sola, que es el río Santa Lucía, y dormimos la siesta. Manini recién decía que OCE no puede cobrar el agua que potable porque no la está brindando. ¿Estás de acuerdo con eso? Y teóricamente debería de ser así. UTE cuando falla tiene una conducta. Pero ahora tenemos que apurar esto que debimos haber hecho antes, apurar lo que podamos. Alfi dijo que si bajaban el costo del agua iba a aumentar el consumo, el uso. No es para tanto, no creo. Pero que despilfarramos agua, estoy de acuerdo. ¿Esto es una enseñanza para la población también? Para el futuro. Porque una cosa es el consumo de un hogar y otra cosa es la piscina. Y además me hago esta pregunta, si 8.000 millones de personas se van a bañar en jacuzzi, esta humanidad va a tener un problemita con el agua. Es decir, tendremos que educarnos hacia el futuro, que el agua hay que usarla racionalmente, si no vamos a tener problemas. ¿Usted en lo personal está tomando agua de OCE o cómo está haciendo? Yo hace 30 años que no tomo agua de OCE, tomo agua de un pozo. Nunca le hice el análisis, pero en el barrio están todos bien. La gente confía en el Estado, no le podemos fallar, no le podemos fallar. Pero que no lleguemos con la logística como para asistir a la población. No es tarea fácil, y que exista o que no exista agua no es solo la clave. Es decir, la OCE te dice, nosotros tenemos agua disponible. Nosotros ahora en Canelones tenemos una potabilizadora para 20.000 litros diarios que la empezamos a usar esta semana. Todo eso está bárbaro. Ahora, la logística para llegarle a la gente, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es distribuyendo agua en las zonas rurales, porque hace meses que no tienen agua, meses que no tienen agua. Yo creo que la gente sigue tomando el agua que sale de la canilla, no tiene más remedio. No sé si la medida de entregar dinero a la población más carenciada resuelve el tema, porque quizá el plato de comida esté primero. Bueno, y te consulto algo, Lucía. Veíamos recién al senador Guido Manini Ríos. En las últimas horas, Cabildo abierto en el Parlamento desde el incidente, podríamos decir, con la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, ha tenido una actitud muy crítica con el gobierno. Recordemos lo que hablabas tú, el tema de la moción de censura y las dudas que generó lo que Cabildo presentó en su momento. Esta posición que acabas de presentar del senador Manini Ríos, también criticando que se esté cobrando la tarifa, como que el tema de la ministra de Vivienda ha sobrevolado y en las últimas horas se ha dado a conocer una información vinculada con el hecho de que el senador Manini aparentemente le ha dicho, por lo menos a sus seguidores, que parecería ser que hay algo como orquestado en contra de Cabildo. Esto decía Manini.
Exactamente, intentamos incluso hablar con el senador que anda aquí por los pasillos, está aquí en la sesión, pero prefirió no hacer declaraciones a la prensa. Lo que tú te refieres, Humberto, es a una carta, a un mensaje que envió un grupo de WhatsApp, donde defiende la actuación una vez más de Irene Moreira durante su gestión en la cartera de vivienda, debido que surgió una nueva adjudicación, en este caso un pase a comisión de una trabajadora que incluso trabaja, por supuesto, en su despacho y así lo hace saber y aclarando con una serie de puntualizaciones, dijo el senador en esa carta, en ese mensaje enviado, donde se le adjudicó una vivienda y que serían 15. ¿Por qué señalo este número? Porque se hablaba de 14 adjudicaciones directas o de forma no irregular o que no contaban con el visto bueno de jurídica del Ministerio de Vivienda, y es el malestar que hace ahora al Frente Amplio plantear ya sea iniciar una comisión investigadora en torno al caso conocido como caso Moreira. Recordemos que Moreira está haciendo uso ahora de su banca debido a que fue electa senadora de la República, Irene Moreira, o en todo caso también luego de los pedidos de informes que realizó el Frente Amplio y que espera una respuesta, sino pasar el caso a la justicia con una denuncia correspondiente. Ya en su momento vino a prestar declaraciones el actual ministro de Vivienda, Raúl Lozano, así que el caso Moreira no termina acá debido a estas últimas informaciones. Vamos a repasar el mensaje que transmitió Manini en las últimas horas a sus dirigentes en un grupo de WhatsApp y que generó polémica y también cierto malestar y sorpresa dentro de la coalición. En las últimas horas, Manini envió un mensaje a dirigentes de Cabildo Abierto donde realiza puntualizaciones tras un informe del programa Santo y Seña en el que se denunció irregularidades en la adjudicación de viviendas durante la administración de Irene Moreira. En particular se refirió al caso de Olga Camacho, que se desempeñaba en su despacho en el Senado tras un pase en comisión y a quien el Ministerio de Vivienda accedió a una modificación de su casa tras una fractura en el tobillo que le generaba dificultades de accesibilidad. En la carta que envió Manini a un grupo de WhatsApp y a la que tuvo acceso BTV Noticias, el líder del partido aseguró que a Camacho no se le otorgó una vivienda, sino que se le cambió la que ya tenía desde hace más de una década. Incluso agregó, la nueva es de menor valor que la anterior, en referencia a la adjudicación por excepción que resolvió la cartera cuando era encabezada por su esposa, a pesar de la negativa del área jurídica. El cabildante aseguró que ese beneficio se le hubiera otorgado a cualquier persona en esas condiciones, independientemente de su simpatía política. En el mensaje, Manini aludió a una ofensiva del periodístico de Canal 4, no solo contra Irene, sino contra él mismo y contra Cabildo Abierto, y siguiendo un plan dispuesto desde Torre Ejecutiva. Además, criticó al senador del Frente Amplio Sebastián Sabini y a integrantes de la coalición. Se suben al carro algunos frentistas como Sabini y sin aparecer blancos y colorados, empeñados en demostrar que Cabildo es tan corrupto como ellos, apuntó en el escrito. Por último, reafirmó, si quedamos callados es otorgarle la razón a estos canallas y eso va directamente contra Cabildo Abierto.